Platón, citas increíbles que transforman vida. Estoicismo. Hay momentos en que la vida parece correcta por fuera, pero equivocada por dentro. Cumples horarios, respondes mensajes, sonríes en las reuniones, sigues los pasos esperados y aún así sientes como si estuvieras distante de ti mismo. Es como vivir en una casa bonita pero vacía. Es como despertar todos los días dentro de un cuerpo que se mueve, pero un alma que no acompaña. De eso habló Platón. No solo de ideas, sino del dolor de vivir una vida que no es tuya. Cuando describió la caverna, no hablaba de piedras o cadenas físicas, hablaba de las prisiones invisibles que construimos cuando dejamos de cuestionar, cuando aceptamos lo que se nos dijo como cierto, cuando confundimos reflejos con verdad, cuando pasamos tanto tiempo complaciendo, sirviendo, disfrazando, que olvidamos el gusto de ser íntegro. La caverna es el lugar donde aprendes a esconderte de ti mismo mientras crees que estás viviendo. Y entonces, en algún momento, una frase te encuentra, una cita, simple, pero certera, que toca justo donde duele, que enciende algo, que te desconcierta, pero te alinea. Platón decía que el cuerpo es la prisión del alma. Y quizás, en el fondo, lo que quería decir es que hay elecciones, posturas, patrones, que convierten nuestra propia presencia en un lugar de cautiverio. Séneca, con la precisión de quien conoce el alma humana, escribió: «Nada es más cruel que vivir una vida larga y superficial». Y de eso hablamos aquí, de un vacío que se disfraza de estabilidad, de una existencia que se cumple, pero no se siente, de un cansancio que no viene del hacer, sino del no ser. Marco Aurelio, con su serena sobriedad, completaría: «El alma se tiñe del color de sus pensamientos». Y si solo te has alimentado de obligaciones, exigencias, distracciones, no es de extrañar que te sientas agotado, desconectado, ausente de ti mismo. Este video es una invitación, no para huir, sino para ver lo que has estado evitando, porque a veces una cita es más que palabra, es una lámpara encendida al final del túnel, no para sacarte del dolor, sino para mostrarte lo que quiere revelar. La salida de la caverna comienza con una mirada honesta, comienza ahora, dentro de ti. 1. El cuerpo es la prisión del alma, no es solo el cuerpo, es el empleo que te agota, pero continúas. Es la relación que te silencia, pero insiste. Es el papel que representas todos los días, el que agrada, el que resuelve, el que aguanta, pero ya no reconoces como tuyo. La prisión es sutil y por eso tan peligrosa, porque se confunde con rutina, con deber, con estabilidad, pero lo que está estable es tu silencio, es la ausencia de ti mismo dentro de tu propia vida. Platón habló de esta prisión como algo que nos impide acceder a lo que somos de verdad, y lo más doloroso es que muchas veces quienes giran la llave somos nosotros mismos, por miedo a decepcionar, por vergüenza a cambiar, por hábito de obedecer, porque aprendimos demasiado pronto que sentir demasiado estorba, que querer demasiado incomoda, que ser auténtico es demasiado arriesgado, pero el alma no olvida, susurra en las pausas, pesa en el pecho, se queja en las noches en que todo parece correcto, pero el vacío no. Séneca entendería esta incomodidad, diría que cuando el alma enferma, el cuerpo grita, y no con dolor físico, sino con falta de voluntad, con falta de brillo, con ese cansancio que no pasa con el descanso, que no viene del cansancio físico, sino de la desconexión interior. Epicteto preguntaría: ¿qué en ti está pidiendo liberación? Pero tú insistes en llamar compromiso, que sostienes como deber, pero que en el fondo es prisión que repites todos los días, pero que si tuvieras la libertad de elegir de nuevo, ya no elegirías. Esta cita de Platón es un espejo que no acusa, sino que revela lo que ya no te sirve, lo que soportas por lealtad, pero que solo te disminuye. Y quizás el primer paso no sea romper, sino ver con sinceridad, con presencia, con valentía, porque la verdadera libertad comienza dentro. Y antes de salir de cualquier lugar, es necesario salir de dentro del personaje que aprendiste a ser, y recordar el alma que aún vive ahí, silenciosa, pero intacta, esperando ser escuchada. 2. La mayor pena para el que no se interesa por la política es ser gobernado por alguien inferior. A primera vista parece una frase sobre gobierno, sobre sistema, pero en el fondo es sobre silencio, sobre ausencia, sobre el costo de alejarse demasiado, porque cuando te callas alguien habla por ti, cuando te retraes alguien ocupa el espacio, cuando evitas conflictos alguien define por ti dónde empieza y dónde termina tu valor, y no siempre ese alguien es justo, ni siempre es digno. Platón estaba diciendo que el precio de la omisión es ser conducido por quien no ve tu alma. Y esto se aplica a todo, al trabajo donde nunca impusiste un límite y hoy te sientes utilizado, a la amistad donde siempre cediste y ahora solo existe cuando sirve, a la relación donde evitas discusiones y por eso dejaste de existir. Existe una diferencia sutil entre paz y sumisión. La primera exige madurez, la segunda, miedo. Cicerón, que entendía el alma humana, diría: no basta con ser bueno,
Es necesario tener el valor de posicionarse, porque incluso la bondad sin límite se convierte en servidumbre. Incluso el amor sin claridad se convierte en anulación. La trampa de la apatía emocional es esta. Te convences de que estás evitando dolor, pero en realidad estás acumulando heridas silenciosas. Crees que estás manteniendo la armonía, pero estás sacrificando tu propia voz. Crees que estás siendo maduro, pero en el fondo estás siendo conducido por quien no respeta tu espacio. Y lo más triste es que cuanto más te omites, más pierdes la referencia de quién eres. Empiezas a encontrar normal que te ignoren. Empiezas a llamar paz a lo que es opresión disfrazada. Empiezas a dudar de ti mismo porque nadie más. Pero la verdad es que la dignidad no necesita ser gritada. Solo necesita ser recordada. Recordada en el gesto de no aceptar migajas, en el silencio firme de quien rechaza la manipulación, en la postura de quien, incluso cansado, no se doblega. Platón no escribió esta frase para enseñarte a discutir política. La escribió para recordarte que si no lideras tu propia vida, alguien la liderará por ti. Y ese alguien puede no saber ni importarle el alma que llevas. 3. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. La ilusión del saber, la fantasía de que entenderlo todo, dominar conceptos, acumular títulos, basta. Pero hay un vacío que el conocimiento no llena, un cansancio que no viene de la ignorancia, sino de la desconexión. Porque saber no es lo mismo que sentir, y el mundo está lleno de personas que saben mucho, pero que no ven a nadie, ni siquiera a sí misma. Platón hablaba de una educación que va más allá del razonamiento, que toca lo íntimo, que enseña a ser, no solo a parecer. Y eso se perdió. Nos enseñan a ganar debates, pero no a escuchar con empatía, a planificar metas, pero no a lidiar con el luto, a resolver problemas, pero no a sostener el silencio, a hablar bonito y sentir superficial. La consecuencia: relaciones con teorías pero sin presencia, decisiones racionales pero frías, vidas organizadas por fuera pero con almas que se encogen por dentro. Porque educar el corazón exige vulnerabilidad, exige pausa, exige humildad para admitir que lo que sientes también importa. Que tu ira dice algo, que tu tristeza carga verdades, que tu alegría merece espacio. Séneca lo sabía. Él decía: sabio no es el que lee mucho, sino el que siente profundamente lo que aprende, porque es el sentir lo que transforma. Es el sentir lo que acerca, es el sentir lo que cura, y eso no se aprende en manuales, se aprende viviendo, equivocándose, permitiéndose. Hay una pregunta que puedes llevar como brújula: ¿esto cambia mi forma de tratar a quienes amo? Porque si lo que aprendes no te hace más presente, no te ayuda a escuchar, no amplía tu compasión, quizás aún sea solo una acumulación de datos y no una sabiduría real. Educar el corazón es elegir ser íntegro, incluso cuando el mundo valora más el rendimiento que la sensibilidad. Es sostener la humanidad en un tiempo que adora las máscaras. Es recordar todos los días que entender no lo es todo si no sientes junto, porque solo quien siente toca, y solo quien toca transforma. 4. La medida de un hombre es lo que hace con el poder. No es el poder lo que revela quiénes somos, es lo que elegimos hacer cuando tenemos la ventaja, cuando sabemos que tenemos fuerza y aún así elegimos la dignidad, cuando tenemos razón y aún así elegimos la escucha, cuando podemos vencer pero elegimos no herir. Platón nos invita a mirar los bastidores de nuestra fuerza, porque tener poder no significa tener control sobre el otro, significa tener dominio sobre uno mismo. Y es ahí donde muchos se pierden. Cuando finalmente sienten que tienen el control, se vengan. Usan el silencio como castigo, la indiferencia como arma, la superioridad como escudo. Pero esto no es fuerza, esto es reacción. Es defensa disfrazada de autoridad, es dolor antiguo enmascarado de sabiduría. La verdadera medida está en cómo usamos el poder que tenemos, incluso el más simple, el poder de callar, de decidir, de influenciar, de cuidar. Marco Aurelio, en su introspección estoica, entendería esto con perfección. Él, que tuvo todo un imperio en sus manos, escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si alimentas tu poder con resentimiento, se vuelve veneno. Si lo alimentas con lucidez, se convierte en guía. Si lo alimentas con compasión, se convierte en sanación. La trampa es usar el poder para reafirmar el dolor, para mostrar que ahora tú mandas, que ahora puedes hacer que el otro sienta lo que tú sentiste. Pero el estoico verdadero no devuelve el mismo veneno.
Él transforma, no desciende al nivel de quien lo hirió, asciende al nivel de su propia integridad. Y quizás sea este el desafío más grande, no dejar que el dolor nos transforme en quienes nos hirieron. Usar el poder no para repetir patrones, sino para romperlo, para mostrar que hay otro camino, más firme, más justo, más humano. Lo que haces con lo que puedes controlar es lo que realmente te define, porque el poder que libera es el que ejerces sobre ti mismo, sobre tu reacción, tu elección, tu presencia, y ese nadie te lo puede. 5. No hay nadie tan odiado como el que dice la verdad. Decir la verdad duele, no solo para quien escucha, sino, a menudo, para quien tiene el valor de hablar, porque decir la verdad es correr el riesgo de ser malinterpretado, de ser apartado, de ser etiquetado como insensible, cuando en realidad simplemente ya no puedes mentirte a ti mismo. Platón no hablaba de una verdad arrogante, él hablaba de la verdad que sostiene el alma, aquella que brota después de mucho silencio, después de mucha negación, aquella que, cuando se dice, cambia el ambiente de un lugar, estremece vínculos frágiles, rompe acuerdos invisibles de conveniencia, pero también libera. El problema es que, en un mundo que valora más la apariencia que la esencia, la verdad asusta, porque la verdad desenmascara. La verdad ilumina, la verdad obliga al otro a mirarse, y no todos quieren ver, no todos están listos para admitir lo que hay detrás de la sonrisa, del hábito, del control. Epicteto, con su firmeza tranquila, decía, prefiere la verdad que hiere a la ilusión que adormece, porque la ilusión puede incluso reconfortar por un tiempo, pero cuesta caro, cuesta identidad, cuesta paz, cuesta tiempo, y nada es más angustiante que vivir una vida donde necesitas esconder lo que sientes, para mantener lo que tiene. Existe una pregunta que puede doler, pero necesita ser hecha. ¿Qué estás evitando decir por miedo a perder? ¿Y qué ya perdiste por nunca haberlo dicho? Porque a veces el silencio preserva vínculos que ya murieron. Y la palabra honesta, por más dolorosa, es el inicio de un nuevo tipo de presencia, más limpia, más real. Decir la verdad es solitario, pero también es liberador, porque aunque duela, aunque incomode, aunque te aleje, la verdad alinea, la verdad purifica, la verdad te devuelve a ti mismo, y al final, eso es lo que cuenta, vivir de forma que ya no necesites esconderte dentro de tu propia vida. Platón lo sabía, y por eso, aunque odiado, siguió hablando, porque hay momentos en que callar sería la mayor mentira, el alma que regresa al mundo con ojos diferentes. El viaje por la filosofía de Platón no es un viaje hacia afuera, sino una inmersión profunda hacia adentro. Cada cita, cada metáfora, cada silencio entre las palabras es una llave que no abre puertas externas, sino cerraduras internas, cerraduras que mantienen el alma aprisionada en rutinas vacías, en relaciones desequilibradas, en versiones de sí mismo que ya no encajan. Séneca decía que el tiempo perdido en lo que no nos fortalece es una crueldad contra la propia existencia, y quizás por eso desperdiciar la vida en una caverna de apariencias y conveniencias sea el mayor autoabandono que alguien puede cometer. No porque vivir en las sombras sea más fácil, sino porque nos acostumbramos tanto a ellas que olvidamos la luz. Epicteto añadiría, no puedes controlar los vientos, pero puedes ajustar las velas, porque el despertar que realmente transforma no viene de cambiar a los demás, el mundo o las circunstancias, viene de cambiar la forma en que caminas, lo que decides cargar y principalmente lo que eliges soltar. Cicerón, con su sensatez ética, nos recordaría que ningún camino será favorable si no sabes a dónde vas, y esta dirección no es una meta profesional, un estatus social, un número en la cuenta bancaria, es la sensación de coherencia, de paz, de saber que, incluso con miedo, estás siendo honesto con lo que sientes, con lo que sabes, con lo que ya no quieres fingir. La caverna que Platón nos muestra no es el problema. El problema es creer que es el hogar, que la oscuridad es normal, que las sombras son todo lo que existe, pero basta un rayo de verdad, una rendija de valor, una chispa de lucidez, y algo en nosotros comienza a moverse, a querer más, a no aceptar menos. Quizás la transformación comience así, como una vela que se enciende en la esquina de un túnel, pequeña, casi invisible, pero firme, silenciosa y capaz de iluminar no solo el camino, sino el alma misma que por fin regresa al mundo con ojos diferentes, más despiertos, más íntegros, más vivos.